Bueno, mis queridos estudiantes, quise realizar este pequeño video con el fin de que todos tengamos un mejor conocimiento del último ejercicio que realizaremos en nuestro curso de electiva interdisciplinar social. Como sabemos bien, este curso tiene un énfasis importante en la familia, por tanto, en nuestra última práctica se espera que podamos involucrar a un núcleo familiar específicamente. Y teniendo claridad que las condiciones en las que hoy nos encontramos debido a la pandemia, vamos a trabajar específicamente con nuestras familias. Ya en el aula extendida aparecen los recursos, pero quiero orientarlos alrededor de este manual en cómo lo vamos a manejar para que podamos hacer un ejercicio muy oportuno. Como ustedes pueden ver, este manual es una guía para trabajar la salud familiar, componente muy esencial que de alguna manera está muy relacionado con los temas que hemos trabajado a nivel no solamente de los cambios como estructura que ha presentado la familia, sino también desde el enriquecimiento de la promoción y la prevención como una estrategia efectiva ante las problemáticas sociales. Entonces vamos a avanzar en el manual para que reconozcamos cuáles son esos conceptos que vamos a trabajar inicialmente. Bueno, dentro del informe les he pedido que como punto inicial nosotros vamos a reconocer cómo está compuesta nuestra familia. Y para esa composición vamos a entrar a evaluar el capítulo 2, donde nos habla un poco de la definición y evaluación de la salud familiar para entender con claridad ese concepto, pero también nos hace una caracterización de cómo está compuesta esa familia. Entonces nosotros inicialmente, ¿qué vamos a reconocer? Si nuestra familia es pequeña en relación al número de sus integrantes, si es mediana o si es grande. Es decir, que en el informe solamente colocaríamos mediana y tantos integrantes. Asimismo, nos piden que revisemos cuántas generaciones tenemos al interior de la familia. Recordemos que las generaciones depende de si estamos en compañía de nuestros padres o si también están nuestros abuelos o en el caso de una multigeneracionalidad, si aún tenemos contacto o vivimos con nuestros bisabuelos. En la ontogénesis familiar, pues nosotros podemos reconocer claramente a qué tipo de familia pertenecemos, aunque esta no es una pregunta que vayamos a incluir dentro del informe. Posteriormente, es importante que nos concentremos en la etapa del ciclo vital en la que se encuentra nuestra familia. Recordemos que nosotros cuando estuvimos en el curso de sistémico, nos hablaban de unas etapas propias del ciclo vital por la cual todas las familias van a pasar. Y para este informe, pues no es la excepción, solamente que nosotros vamos a repasar y vamos a tener en cuenta las etapas que aquí aparecen, digamos, enunciadas, pero también nos podemos guiar por unas diapositivas que en su momento se trabajarán en clase y se dejarán en el aula extendida como herramienta de consulta. Aquí tenemos un cuadro bastante resumido donde nos habla que las etapas son la formación, la extensión, la contracción y la disolución. Y a la vez, dentro de esas etapas, va a ser muy importante que nosotros reconozcamos componentes como las tareas y los problemas. Entonces, justamente, al reconocer nosotros en qué etapa se encuentra nuestra familia, del mismo modo vamos a reconocer cuáles serían esas problemáticas que tal vez están ajustando la realidad de nuestro contexto familiar y, por supuesto, qué tareas entonces nosotros pudiéramos ejecutar para de alguna manera transformar esa problemática. Como ustedes pueden ver, en esta guía nos aparece la etapa, la tarea y el problema. Para la etapa de extensión nuevamente aparecen las tareas y los problemas, y para la etapa de contracción también tenemos tareas y problemas igual que para la disolución, ¿sí? Para esto también pues les enviaré un material de consulta donde aparecen de manera muy claras estas etapas para que podamos de pronto guiarnos un poco más. Bueno, ahora vamos a continuar reconociendo cuáles son esas crisis que se presentan en la familia. Y conocemos que existen crisis normativas o transitorias, es decir, estas crisis que son esperables pues por la misma realidad familiar a la que estamos expuestos, que obviamente es una realidad cambiante y que va a generar que se presenten momentos de ajuste tal vez que requieren no precisamente de un acompañamiento, y de pronto las crisis paranormativas o no transitorias que tienen una relación directa
digamos, y no guardan relación con el ciclo vital, es decir, que es algo que se presenta de manera imprevista y que empieza pues a afectarnos. Y aquí nos hablan pues de algunas crisis que es posible que nosotros podamos vivir. De pronto en esta época del COVID sabemos que pues hemos tenido en algunas familias problemáticas por la muerte de alguno de nuestros familiares o personas conocidas que eran importantes pues dentro de nuestro núcleo familiar. Puede ser que se hayan dado separaciones y demás, o puede ser que efectivamente pues no tengamos crisis no transitorias. Entonces la idea es que nosotros pues vamos a hacer ese análisis y nos vamos a enfocar en lo que está sucediendo no en la familia. Fíjense que aquí nos muestra una que fue muy habitual y ha sido muy habitual en este tiempo de pandemia, y es la pérdida del trabajo. Entonces de alguna manera pues el documento nos genera gran conocimiento para que podamos hacer el ejercicio. Bueno, muy bien. Familiograma no vamos a construir porque pienso que ustedes esa estrategia la conocieron muy bien y a profundidad en el curso de sistémico. Hicieron un ejercicio pues muy positivo en ese semestre donde hicieron el familiograma pues de su familia con todas las indicaciones. Entonces pues no es algo que de repente vayamos como a incluir. Pero sí les voy a pedir pues que en ese informe incluyan de pronto una foto familiar en donde podamos reconocer pues cómo está conformada la familia. Posteriormente vamos a pasar al proceso de evaluación de salud familiar, ¿sí? Entendiendo que este proceso se da desde una comprensión de la función económica, la función educativa y la función afectiva. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a obviamente a realizar esta pequeña lectura y vamos a identificar si en nuestra familia esta función se cumple o no se cumple. Si se cumple decimos por qué, y si no se cumple decimos por qué, y pasamos a la siguiente, que es la función educativa, para terminar en la función afectiva, ¿sí? Entonces esto pues ya nos está hablando de esos tres indicadores muy importantes que hacen parte de la salud familiar. Posteriormente tenemos aquí la oportunidad de hacer la aplicación de una prueba a los integrantes de nuestra familia. Esta prueba es una prueba muy sencilla que consta de 14 reactivos, ¿sí? La cual se debe aplicar máximo pues a toda la familia si ustedes tienen la posibilidad, pero mínimo a 2 integrantes, pues con el fin de que no se haga un ejercicio diagnóstico sobre la percepción de una sola persona. Aquí nos dicen cuáles son esas posibles opciones de respuesta, casi nunca, pocas veces, a veces, muchas veces y casi siempre. Y nos dicen también cómo es el método de calificación. ¿Sí? Aquí nos cuentan cómo es el método de calificación en relación a los valores de esa escala, es decir, que entonces nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar y vamos a sumar en total cuánto nos da pues todos los valores que tenemos en los 14 ítems. Eso nos llevará a pensar que la familia se puede encontrar en un nivel funcional, en un nivel moderadamente funcional, en un nivel disfuncional o en un nivel severamente disfuncional, ¿sí? Y si nosotros queremos de pronto entender en qué dimensiones la familia se está viendo afectada, aquí nos muestran cuáles son justamente, digamos, esas dimensiones que están midiendo, que son la cohesión, la armonía, la comunicación, la adaptabilidad, afectividad, roles y permeabilidad. Y a su vez, si no tenemos muy claro el concepto, también la prueba nos los muestra. Entonces, pues esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta porque justamente después que nosotros realicemos este análisis y digamos que hayamos avanzado en el diagnóstico familiar, pues posterior a ello vamos a proponer una estrategia de intervención con la familia, ¿sí? Entonces, esta estrategia de intervención, más adelante pues les voy a mostrar en dónde aparece en el documento, pero es importante que también tengamos en cuenta este corchete que nos habla de las condiciones materiales de la familia, que pues lo vamos a reemplazar simplemente en relación a lo que sabemos que en nuestro hogar está o no está. Bien, bueno, teniendo ya la evaluación, entonces ahora sí nos vamos al capítulo que nos va a hablar de cómo hacemos ese proceso de intervención familiar. Entonces nos dice que nosotros podemos hacer una intervención familiar educativa o podemos hacer una intervención familiar terapéutica. Sin embargo, nosotros solo haríamos una intervención familiar educativa como opción porque nosotros sabemos que como terapeutas no es algo ético que nosotros trabajemos al interior de la familia, pero sí podemos hacer un ejercicio educativo en razón
de la prueba que aplicamos y de las dimensiones que nosotros consideramos que estuvieron carentes, ausentes o que pueden mejorar. Sin embargo, si nosotros encontramos que nuestra familia realmente no tiene ninguna disfunción, la estrategia que podemos promover también puede estar orientada hacia la expresión del afecto, hacia mejorar los lazos familiares, hacia el reconocimiento del otro, hacia los roles, hacia las normas, hacia cualquiera de esos aspectos que sabemos que son importantes a la hora de hablar desde un lenguaje sistémico. Sin embargo, si vamos a hacer una intervención, aquí el manual nos dice cómo se realiza cada una de ellas. Entonces, la intervención familiar educativa, cuáles serán los objetivos y cuáles son las técnicas de intervención que podemos usar. Es decir, podemos hacer una consejería, una intervención, una dinámica familiar, un grupo comunitario o de orientación familiar, que en este pues involucraría varias familias, o sea que es posible que nuestra estrategia esté en estos 3 primeros componentes y aquí pues nos dan el paso a paso para que la realicemos. Entonces, como ustedes pueden ver, el manual es un manual bastante sencillo, muy concreto y muy claro en las indicaciones que nos da de manera precisa, donde nosotros lo que debemos hacer básicamente es reemplazar cada uno de los componentes que allí nos piden en relación a la literatura que conocemos. Posteriormente hablaremos cómo hacemos el diseño y la estructura de pronto de esa estrategia que nosotros vamos a utilizar, utilizando un formato, valga la redundancia, que manejamos en prácticas profesionales también con el fin de que ustedes puedan entrenarse en este ejercicio y puedan tener un mayor conocimiento del proceso. La idea es que a partir de este video pues ustedes puedan recordar una y otra vez cuáles son las indicaciones que deben tener. Este informe se va a recibir pues de manera individual porque a no ser de que ustedes sean hermanos y compartan la familia lo podrán trabajar en esa medida. De lo contrario pues se hará una entrega individual, ¿sí? Y es un formato pues que ustedes pueden manejar de manera digamos personalizada, es decir, no vamos a incluir normas APA, no vamos a incluir algún tipo de diligenciamiento de ese estilo, sino por el contrario pues vamos a hacer algo que tenga pues mucha relación de pronto tal vez con nuestra familia y que podamos identificarlo en ese sentido. Entonces espero que esta orientación haya sido clara para ustedes y que podamos tener un gran resultado en el ejercicio de esta actividad final. A ustedes gracias por su atención.